Saludos y bendiciones, amigos intangibles. Bueno, esta es la última parte del video. Ya subí la primera parte, la segunda parte y esta es la última parte, ¿ok? Espero que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse y denle like. Y cualquier cosa, cualquier incertidumbre, cualquier duda que tengan, perfectamente se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp y hacerme las preguntas que necesiten saber. Ok, me pueden sugerir temas también. Este tema me lo sugirieron por Facebook, unos muchachos de Cuba y unos muchachos de Venezuela que me preguntaban acerca de vudú y le han explicado muchas cosas raras. Entonces decidí hacer un video bastante completo y explicativo acerca de lo que es el vudú. Porque mucha gente piensa que el vudú es lo que ven en las películas. No, el vudú es una religión, incluso una religión que tiene cosas muy bonitas y también cosas muy fuertes. Ok, entonces bueno, espero que les guste, se hayan suscrito y le den like y hagan sus comentarios, pueden solicitar ¿cómo se llama? Sus temas, que si quiero saber acerca de esto, quiero saber de Alan Kardec, quiero saber de fulano tal, quiero saber de esto, aquello, lo otro, me lo pueden hacer y yo les prepararía el video, porque así vamos aprendiendo un poquito más acerca de estas culturas africanas que se realizaron aquí en América y empezaron a crear sus propias variaciones en sus cultos ancestrales. Ok, bueno, hasta la próxima, saludos, bendiciones. El vodú haitiano, tercera parte. El tambor, un símbolo de la religión, es quizás el objeto más sagrado en el vudú. Los budistas creen que los tambores rituales contienen una fuerza etérica, el nam, y un espíritu llamado unto. Ceremonias específicas acompañan la construcción de un tambor para que sea considerado adecuado para su uso en los rituales vudú. En el ritual del Baimange Tambou, alimentación del tambor, se dan ofrendas al tambor mismo. Reflejando tal estatus, cuando los budistas entran en el peristilo, habitualmente se inclinan ante los tambores. Se emplean diferentes tipos de tambores, a veces reservados para rituales dedicados a loa específicos. Los ritos Petuo, por ejemplo, incluyen 2 tipos de tambores, mientras que los rituales Rada requieren 3. En los rituales vudú, quienes tocan los tambores son llamados tambouriyes tamborileros, y convertirse en uno requiere un largo proceso de aprendizaje. El estilo de percusión, la elección del ritmo y la composición de la orquesta difieren según la nación de loa que sea invocada. Los ritmos de tambores típicamente generan un case, descanso, que el tamborilero maestro inicia para oponerse al ritmo principal que tocan el resto de los percusionistas. Se considera que esto tiene un efecto desestabilizador en quienes danzan, lo que ayuda a facilitar su posesión. El toque de tambores suele ir acompañado de cantos, usualmente en criollo haitiano. Estas canciones a menudo se estructuran en torno a una llamada y una respuesta, un solista cantando un verso y el coro respondiendo con el mismo verso, una versión abreviada. El solista es el ungenicon, que mantiene el ritmo con un sonajero. Líricamente simples y repetitivas, estas canciones son invocaciones para llamar a un loa. Además de tocar los tambores, la danza juega un rol central en el ritual, y los tambores son los que dan el ritmo a la danza. Las danzas son sencillas, carentes de coreografías complejas y, usualmente, los danzantes se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del potomitán. Movimientos de baile específicos pueden indicar que se convoca a Loa o a su nación. Las danzas para Agüe, por ejemplo, imitan movimientos natatorios. Los budistas creen que los loas se revigorizan a través de la vitalidad de los danzantes. Posesión espiritual. La posesión por un espíritu constituye un elemento importante del vudú, y se encuentra en el corazón de muchos de sus rituales. La persona poseída es llamada el chual caballo, y el acto de posesión es llamado montar un caballo. En el vodú o vudú se enseña que un loa puede poseer a una persona sin importar su género. Tanto loa masculinos como femeninos pueden poseer hombres o mujeres. Aunque es común que haya niños presentes en estas ceremonias, rara vez son poseídos, ya que se considera demasiado peligroso. Si bien los tambores y las canciones específicos que se usan están diseñados para alentar a un loa específico a poseer a alguien, a veces aparece un loa inesperado y toma posesión en su lugar. En algunos casos, una sucesión de loa poseen a la misma persona, uno tras otro. El trance de posesión es conocido como Kriz Loa. Los budistas creen que durante tal proceso, el loa entra en la cabeza del chual y desplaza su wobonang.
Se cree que este desplazamiento hace que el chual tiemble y convulsione. Maya Deren describió una mirada de angustia, suplicio y terror ciego en los rostros de quienes eran poseídos. Debido a que su conciencia ha sido sacada de su cabeza durante la posesión, los budistas creen que la chual no recordará lo que pase durante el incidente. La duración de la posesión varía, a menudo tardando unas cuantas horas pero en ocasiones varios días. Puede que termine con el chual colapsando en un estado semiconsciente. Típicamente quedan físicamente agotados. Algunas personas que asisten a la danza se ponen cierto artículo, a menudo cera, en el cabello o en el tocado para evitar ser poseídos. Una vez que el Loa posee a una persona, la congregación lo saluda con un estallido de canciones y danzas. El Olachual típicamente se inclina ante el sacerdote o sacerdotisa oficiante y se postra ante el Potomitán. El Olachual a menudo es escoltado a una habitación adyacente donde se lo viste con ropa asociada con el Loa que lo posee. Alternativamente, las ropas son traídas y se les viste en el peristilo mismo. Una vez que se ha vestido el chual, los feligreses besan el suelo delante de ellos. Estos disfraces y accesorios ayudan al chual a adoptar la apariencia del Loa. Muchos Ounfo llevan un gran falo de madera en la mano que es usado por los poseídos por Loa durante sus danzas. El Olachual asume el comportamiento y expresiones del Loa poseedor, y en tales casos su actuación puede llegar a ser muy teatral. Por ejemplo, quienes creen que han sido poseídos por la serpiente Dambala a menudo se deslizan por el suelo, sacan la lengua y trepan por los postes del peristilo. Los poseídos por Zaka, Loa de la agricultura, se visten de campesinos con un sombrero de paja con una pipa de arcilla y a menudo hablan con un acento rústico. El Olachual a menudo se unen a las danzas, bailando con quien quieran, o a veces comen y beben. En ocasiones, el Loa, a través del chual, realiza transacciones financieras con miembros de la congregación, por ejemplo, vendiéndoles comida que se les ha dado como ofrenda o prestándoles dinero. La posesión facilita la comunicación directa entre el Loa y sus seguidores. A través del chual, el Loa se comunica con sus devotos, ofreciendo consejo, castigo, bendiciones, advertencias sobre el futuro y sanación. La posesión de un Loa tiene funciones curativas, y se espera que la persona poseída revele posibles curas para las dolencias de los reunidos. Se considera que la ropa que toque el Olachual trae suerte. El Loa también puede ofrecer consejos a la persona que es poseída. En tanto no se cree que esta última retenga ningún recuerdo de los eventos, se espera que otros miembros de la congregación le transmitan el mensaje del Loa. En algunos casos, practicantes han reportado ser poseídos en otros momentos de su vida ordinaria, como cuando alguien está en medio del mercado, o durante el sueño. Adivinación. Una forma común de adivinación empleada por los Ounganomambo consiste en invocar un Loa en una jarra, en donde luego se le harán preguntas. La fundición de conchas también se emplea en algunos casos. Una forma de adivinación asociada especialmente con los Petro-Loa es el uso de una concha de gembo, a veces con un espejo unido a un lado y fijado en ambos extremos a una cuerda. La cuerda se enrolla y las direcciones de la concha se utilizan para interpretar las respuestas del Loa. Naipes también se usan a menudo para la adivinación. Otros tipos de adivinación utilizados por los budistas incluyen estudiar hojas, terrenos de café o cenizas en un vaso, o mirar la llama de una vela. Curación y daño. La curación juega un rol importante en el vodú. Un cliente se acerca al Mambo Oungan quejándose de una enfermedad o desgracia y el sacerdote o sacerdotisa usan la adivinación para determinar la causa y escoger un remedio. Los Mambo y Oungan suelen tener un amplio conocimiento sobre plantas y sus usos en la curación. Para curar, frecuentemente prescriben baños, agua infundida con varios ingredientes. En Haití, existen también herbolarios que ofrecen remedios a base de hierbas para diversas dolencias. Separados del Oungan y del Mambo, tienen un alcance más limitado en los problemas que tratan. Mambo y Oungan a menudo brindan talismanes, que son llamados puen puntos o trabajo. Ciertos talismanes, que aparecen como paquetes envueltos, son llamados paquet o paquet Congo. También pueden crear polvos para un propósito específico, como el de atraer la buena suerte o ayudar a la seducción.
En Haití, los Ounganomambo pueden aconsejar a sus clientes que busquen ayuda de profesionales médicos, y es posible también que estos últimos envíen a sus pacientes a ver a un Oungan o una Mambo. El vodú o vudú enseña que factores sobrenaturales causan o exacerban muchos problemas. Afirma que los humanos pueden causarles daños sobrenaturales a otros, de manera involuntaria o deliberada, en este último caso ejerciendo poder sobre una persona a través de la posesión de cabello o recortes de uñas que le pertenecen. Los budistas también creen a menudo que otras entidades pueden causar daños sobrenaturales. El Logao o hombre lobo es un ser humano, usualmente hembra, que se transforma en un animal y drena la sangre de víctimas mientras duermen, mientras que los miembros de la sociedad secreta de Bizango son temidos por su supuesta habilidad para transformarse en perros, en cuya forma caminan por las calles de noche. Un individuo que recurre a los Loa para dañar a otros es llamado Choche, Boko o Bokor, si bien este último término puede referirse también a un Oungan en general. Se les describe como alguien que ser desde Uxmains, sirve con ambas manos, o que es trabajan desde Uxmains, que trabaja con ambas manos. Tales practicantes emplean vaca, espíritus malévolos a veces en forma de animal. Se cree también que los Boko trabajan con Loachute, loas comprados, porque los loas buenos los han rechazado como indignos. Sus rituales a menudo se asocian con los ritos Petuo, y son similares a la ovea jamaiquina. Según la creencia popular haitiana, estos Boko toman parte en ambuamo o expediciones, enfrentando a los muertos contra una persona para causarle enfermedad o muerte repentinas. En la religión haitiana, se cree comúnmente que un objeto puede ser imbuido con cualidades sobrenaturales, convirtiéndolo en un wanga, que luego genera desgracias y enfermedad. En Haití, hay mucha sospecha y censura hacia personas sospechosas de ser Boko, así como miedos hacia grupos de estos brujos. Se cree que las maldiciones de los Boko son contrarrestadas por los actos de los Oungan y las Mambo, quienes pueden revertir la maldición a través de un exorcismo que incorpora invocaciones de loas protectores, masajes y baños. En Haití, algunos Oungan y Mambo han sido acusados de trabajar activamente con Boko, organizando que estos últimos maldigan a las personas para poder luego beneficiarse financieramente al eliminar tales maldiciones. Funerales y difuntos. El vudú incluye costumbres funerarias complejas. Tras la muerte de una persona, el ritual de Sounen libera al Guobonang de su cuerpo y lo desconecta de su loa tutelar. El cadáver es luego bañado en una infusión de hierbas por una persona que es llamada Benye, quien le da al muerto mensajes para que se los lleve. Sigue un velatorio, el Belle. Luego se entierra el cuerpo en el cementerio, a menudo según la costumbre católica. Los cementerios haitianos suelen estar marcados con enormes cruces, símbolos del varón Samedi. En el norte de Haití, se hace un rito adicional en el Ounfo el día del funeral, el casecanar y rotura de la vasija de barro. En este rito, un frasco es lavado con sustancias que incluyen cleren, puesto dentro de una zanja excavada en el piso del peristilo y luego roto. Luego se rellena la zanja. La noche que sigue al funeral, se lleva a cabo la novena en casa del difunto, con oraciones católicas. Se les celebra una misa un año después de su fallecimiento. Los budistas creen que el espíritu del practicante habita en el fondo de un lago o río durante un año y un día. Un año y un día después del fallecimiento, puede tener lugar el ritual llamado Wetemonandlo, sacar a los muertos de las aguas del abismo, en el que el Guobonang del difunto es recuperado del reino de los muertos y puesto en una vasija de barro o botella llamada gobi. Entonces, instalado en el mundo de los vivos, el Guobonang de este ancestro se considera capaz de ayudar a sus descendientes y guiarlos con su sabiduría. Los practicantes creen en ocasiones que no llevar a cabo este ritual puede resultar en desgracias, enfermedad y muerte para la familia del difunto. Las ofrendas entonces dadas a este espíritu muerto son llamadas mangemo. Los budistas temen la capacidad de los muertos para dañar a los vivos. Se cree que el difunto puede, por ejemplo, castigar a sus parientes vivos si estos últimos no los lloran apropiadamente. Otra creencia sobre los muertos y uno de los aspectos más sensacionalizados de la religión haitiana, es la creencia en zombies.
Muchos budistas creen que un Boko puede causar la muerte de una persona y luego apoderarse de su tibonanje, dejando a la víctima dócil y dispuesta a obedecer sus órdenes. Se cree más comúnmente que es el espíritu el que se convierte en zombie, aunque algunos creen que es el cuerpo lo hace. Por lo general, los haitianos no temen a los zombies, sino que más bien temen verse convertidos en uno de ellos. Fiestas y romerías. En los días de los santos del calendario católico, los budistas a menudo organizan fiestas de cumpleaños para el Loa asociado con el santo cuyo día se celebra. Durante estas fiestas, es posible que se hagan altares especiales para los Loa celebrados, y se les prepara su comida preferida. Las devociones a los Loa Gede son particularmente comunes en torno a los días de difuntos, el de todos los santos 1 de noviembre y el de los fieles difuntos 2 de noviembre. Honrando a los muertos, estas celebraciones tienen lugar principalmente en los cementerios de Puerto Príncipe. En este festival, los devotos de los espíritus Gede se visten de una manera que relacionada con las asociaciones de los Gede con la muerte. Esto incluye usar ropa negra y morada, levitas funerarias, velos negros, sombreros de copa y lentes de sol. La peregrinación es parte de la cultura religiosa haitiana. A finales de julio, los peregrinos budistas visitan Plaine du Nord cerca de Bois Caimán, donde según la leyenda tuvo inicio la revolución haitiana. Allí se hacen sacrificios y los peregrinos se sumergen en los tuo pozas de barro. Los peregrinos suelen congregarse ante la iglesia de Santiago el Mayor, siendo Santiago equiparado con el Loa Ogou. Otro lugar de peregrinaje es Saint-Deau, una montaña asociada con el Loa Ezilidanto. Los peregrinos visitan un sitio fuera de la ciudad de Ville-Bonheur donde se afirma que Ezili apareció una vez, y se bañan bajo las cascadas. Los peregrinos haitianos suelen llevar cuerdas de colores alrededor de la cabeza o la cintura mientras realizan su peregrinación. Los académicos de la religión Terry Ray y Karen Richman creen que esta costumbre puede derivar de una costumbre congoleña, kanga, atar, durante la cual se ataban ritualmente objetos sagrados con una cuerda. Historia. Antes de la revolución. Área de práctica del vudú de África Occidental, la religión con mayor influencia en el vudú haitiano. En 1492, la expedición española de Cristóbal Colón estableció la primera colonia europea en la Española. Una creciente presencia europea diezmó a la población indígena de la isla, que probablemente era taína, debido tanto a enfermedades introducidas como a su explotación como mano de obra. Los colonos europeos luego recurrieron a esclavos importados de África Occidental como una nueva fuente de mano de obra, africanos llegando por primera vez a la Española alrededor de 1512. La mayoría de esclavos eran prisioneros de guerra. Algunos probablemente eran sacerdotes de religiones tradicionales, lo que ayudó a transportar sus ritos a las Américas. Otros pueden haber practicado religiones abrahámicas. Algunos probablemente eran musulmanes, si bien el Islam ejerció poca influencia en el vudú, mientras que otros probablemente practicaban religiones tradicionales que ya habían absorbido influencias iconográficas católicas. Para finales del siglo XVI, colonos franceses se estaban asentando en el oeste de la Española. España reconoció la soberanía francesa sobre esa parte de la isla, que se convirtió en Saint-Domingue, en una serie de tratados firmados en 1697. Alejándose de su anterior economía de subsistencia, en el siglo XVI Saint-Domingue reorientó su economía en torno a la exportación masiva de añil, café, azúcar y cacao a Europa. Para trabajar en las plantaciones, los colonos franceses buscaron mano de obra de diversas fuentes, incluyendo un énfasis renovado en la importación de africanos esclavizados. Mientras que había el doble de africanos que de europeos en la colonia en 1681, para 1790 ya había 11 veces más africanos que europeos. En últimas, Saint-Domingue se convirtió en la colonia con el mayor número de esclavos en el Caribe. El Código emitido por el rey Luis XIV en 1685 prohibió la práctica abierta de religiones africanas en Saint-Domingue. Este código obligaba a los dueños de esclavos a bautizar e instruir a sus esclavos como católicos. El hecho de que el proceso de esclavización llevó a que estos africanos se convirtieran al cristianismo fue una forma clave en la que los dueños de esclavos buscaron legitimar moralmente sus acciones.
Con todo, muchos dueños de esclavos mostraron poco interés en que sus esclavos fueran instruidos en la enseñanza católica. A menudo no querían que sus esclavos se pasaran el tiempo celebrando días de santos en lugar de trabajar, y también les preocupaba que las congregaciones negras pudieran proporcionar un espacio que fomentara revueltas. La esclavitud destruyó el tejido social de las religiones tradicionales africanas, que por típicamente estaban enraizadas en la pertenencia étnica y familiar. Si bien ciertos supuestos culturales sobre la naturaleza del universo habrían sido ampliamente compartidos entre los africanos esclavizados, estos provenían de contextos lingüísticos y etnoculturales diversos y tuvieron que forjar prácticas culturales comunes en la española. Gradualmente a lo largo del siglo XV, el vodú o vudú surgió como un compuesto de varias tradiciones étnicas africanas, fusionando diversas prácticas en una forma más cohesiva. Estas religiones africanas tenían que practicarse en secreto, y la iconografía y rituales católicos probablemente se adoptaron para ocultar la verdadera identidad de las deidades a las que servían los africanos esclavizados. Esto resultó en el sistema de correspondencias entre espíritus africanos y santos católicos. Los afrohaitianos adoptaron otros aspectos de la cultura colonial francesa. El vudú se inspiró en los grimoríos europeos, así como en las comedias europeas. También influyó la francmasonería, una vez que se establecieran logias masónicas a lo largo de Saint-Domingue en el siglo XV. Los rituales del vudú se llevaban a cabo en secreto, generalmente de noche. Uno de esos ritos fue descrito durante la década de 1790 por un hombre blanco, Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Mary. Algunos afrohaitianos esclavizados escaparon para formar grupos cimarrones, que a menudo practicaban el vudú en formas influenciadas por los contextos étnico-culturales de sus líderes.